buenas tardes a todas las personas que nos ven a distancia en tiempo real, buenas tardes a las personas que nos acompañan de manera presencial. A nombre de Argos Cursa, les doy la bienvenida a este curso, Preparación y Envío de la Contabilidad Electrónica 2015, obligatoria para las empresas. Y para llevar a cabo este curso, tengo el gusto de presentarles al expositor, al contador público y maestro en impuestos, Ricardo Alonso Reina Casas. Para quienes no lo conocen, es contador público egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro en impuestos por el área de posgrado de la misma universidad, miembro activo del Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua. Ha participado en programas de radio, haciendo comentarios en materia contable, financiera y fiscal. Actualmente es titular del programa Contacto Tributario, que se transmite a través de esta empresa, Argos Cursa, a través de www.argoscursaradio.com. Los invito para que lo escuchen todos los martes a las 11 de la mañana. Actualmente también es socio director de Consorcio Corporativo Innovar, director del Centro Angelitos a Galope, Equinoterapia AC y representante de Argos Cursa Radio en Chihuahua. Les pido por favor un fuerte aplauso para el maestro Ricardo. Bienvenido y damos inicio. Pues muchas gracias, bienvenidos a este curso del envío de la contabilidad electrónica. ¿Ya se compraron su ladrillo? Este es de defensa personal, como mínimo. Si no lo leen, con este sí desmayan a alguien. Bueno, pues bienvenidas a las personas que nos ven a distancia. Pues el día de hoy nos trae aquí con ustedes, aquí a la ciudad de Puebla de Los Ángeles, lo que viene siendo la preparación y el envío, se supone que ahora sí, de la contabilidad electrónica. Y les digo se supone ahora sí, ¿por qué? Porque pues así empezaron el año pasado, ¿no? Primero nos enviaron a que lo íbamos a enviar que en junio, y luego después que dijo mi mamá que siempre no, que hasta agosto, y luego después que hasta el año que entra, y luego después que a partir del 2015, y pues bueno, ahorita ya no sabemos. La última vez le echaron la culpa a los desarrolladores de sistemas, ¿sí sabían eso? Que porque los desarrolladores de sistemas les habían pedido encarecidamente, casi que se les hincaron, para que ampliaran el plazo para el envío de la contabilidad. Bueno, pero eso no es todo. Llega la era de la extinción. ¿Sí sabían ustedes que llegó la era de la extinción? Y no precisamente de los dinosaurios. ¿Sí se acuerdan cuando este personaje dijo que ya no íbamos a necesitar contador? ¿Por qué? Porque las declaraciones se podían presentar en una servilleta. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Y luego después, este otro personaje dijo que con la creación del portal Microe, ¿sí se acuerdan del portal Microe? Que tampoco ya no iban a necesitar contador las personas. Y luego después, en septiembre del 2013, te quedó a toda la reforma. Ahorita les anunciamos que ya no van a necesitar contador. Ándele para que andan ayudando a los contribuyentes. Sí, también eso nos lo anunciaron, ¿no? Entonces, la verdad, yo no sé qué traen los presidentes contra nosotros, sea el partido que sea. El asunto es que ya no nos quieren. ¿Por qué no los quieren? ¿Por qué? ¿Les caen muy mal o qué? ¿Qué les hicieron? Bueno, vamos a ver si en realidad es mito o realidad el que ya no vayan a existir los contadores, o que en realidad las personas ya no necesiten contador. Inclusive a quién les vendieron la idea de que ya no iban a necesitar contador. Al régimen de los pequeños contribuyentes, ¿verdad? Que pasaron al régimen de incorporación fiscal. Y resulta y resalta que pues sí, ellos empezaron a hacer sus declaraciones, empezaron a cargar su información, generar sus CFDIs,
etcétera, etcétera, y luego después llegan a las oficinas, oiga, ya no supe si lo hice bien o no. Entonces, en realidad, ¿necesitan o no necesitan contador los contribuyentes? Entonces, no se agüiten, sí necesitan. Bueno, como antecedentes básicos de lo que viene siendo prácticamente la fiscalización digital, no tanto la contabilidad electrónica, ¿sí? ¿Por qué la fiscalización digital? Porque pues si ya ustedes hasta en su refrigerador, el refrigerador les dice que necesita leche, pues ¿por qué no para los impuestos, no? Y esto inicia allá por el ejercicio del 2002, cuando se crea el sistema NEPE. ¿Sí saben qué es el sistema NEPE? ¿O sí saben qué era más bien el sistema NEPE? Nuevo esquema de pagos electrónicos. Aquel en el cual ustedes en una servilleta iban a llenar sus datos y nada más iban a ir al banco a presentar su declaración. Ya no iban a tener que llenar los formatos. Esto inició, si mal no recuerdo, el segundo semestre del año 2002. Posteriormente, en el 2004, se empieza con lo que vienen siendo los CFDs, comprobantes fiscales digitales. Estos entraron como una cuestión opcional cuando todavía teníamos la obligatoriedad de comprobar fiscalmente en papel, comprobantes fiscales convencionales. Para estos esquemas, muchas empresas, la verdad, invirtieron mucho dinero. ¿Por qué? Porque ellos mismos tenían que desarrollar su software para poder emitir sus propios comprobantes fiscales. Posteriormente, en el 2006, ya se hacía mención del esquema de declaraciones y pagos. ¿Sí saben qué es el esquema de declaraciones y pagos? Lo que ahorita conocemos como pagos referenciados. No entró en vigor en 2006, pero en la reforma, válgame Dios, en la resolución miscelánea fiscal de ese ejercicio ya se hacía mención de que las personas iban a estar obligados a presentar sus declaraciones a través de este esquema. Posteriormente, en el 2009, inclusive poquito antes, se agrega como parte de los comprobantes deducibles los estados de cuenta, que estos eran muy padres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nada más ustedes hacían la transferencia, le ponían el RFC a la transferencia de a quien le estaban pagando, desglosaban la parte del IVA y ya no necesitaban andar persiguiendo sus comprobantes. ¿Qué decía uno? Ah, pues ya nos hicieron como los gabachos. ¿Saben quiénes son los gabachos? Los gringos, los americanos, los estadounidenses. Es que así les dicen allá en mi pueblo, gabachos. Que nada más comprueban con el estado de cuenta y con eso presentan sus declaraciones. Entonces uno decía, ah, pues qué padre con el estado de cuenta. Pero en el 2011, con la publicación, pues bueno, más bien fue en el 2010, con la publicación de la reforma fiscal del 2010, le dan cuello a lo que vienen siendo los estados de cuenta, dejan como opcional el papel, dejan como opcional los comprobantes fiscales digitales, se crean un mecanismo que se llama código de barras bidimensional y dejan únicamente como comprobación fiscal la electrónica. Comprobación electrónica, ¿cuál era la diferencia entre este y este? Prácticamente los CFDs, yo no necesitaba ningún PAC para que me aprobara, me certificara, me timbrara, me corrigiera y aumentara mis comprobantes. Yo mismo lo podía hacer. ¿Qué es lo único que tenía que hacer? En cada mes enviarle a la autoridad mi reportito de los comprobantes que había emitido. Con los CFDIs, pues sí se necesitaba un PAC, un proveedor autorizado de certificación, el cual hacía las funciones de autoridad, porque inclusive el propio código establecía que la autoridad era quien debía de certificar y timbrar los comprobantes. Bueno, todavía lo dice. Pero que a través
de reglas de carácter general. ¿Sí saben qué son las reglas de carácter general? Los tapones. O sea, los tapones a la ley. Cuando se equivocan en algo a través de resolución miscelánea, quieren tapar todo. ¿Sí? Esas son las reglas de carácter general. La resolución miscelánea fiscal. ¿Qué mentira les estaba contando? A ver si una mentira muy grande porque hasta se me olvidó. Entonces, entonces, en el código ya se establecía que la autoridad era quien debía, pero que a través de esas reglas de carácter general podía autorizar a terceras personas para que hicieran las funciones de certificar esos comprobantes, ¿sí? Ya en el 2012, pues prácticamente desapareció el papel. ¿Y por qué desapareció el papel? Inclusive desapareció desde la publicación del 2010. El papel únicamente tenía vigencia de acuerdo, valga la redundancia, a la vigencia que le daba el propio impresor autorizado. Aquellas personas que en su momento se pusieron buzos caperuzos e imprimieron comprobantes el 31 de diciembre del 2009, tuvieron vigencia hasta el 31 de diciembre del 2011 y hasta ahí se terminó el papel. Válgame el Santo Claus, hasta apareció en el baño, ¿verdad? Se terminó el papel. Y se dio vida ahora sí ya nada más a los CFDIs, en su caso, a los CBBs y a los CFDs. Y en 2014 viene la revolución, y no precisamente porque llegue de nueva cuenta Zapata y Villa, sino porque viene una revolución completa a lo que es la práctica contable. ¿Y por qué la práctica contable? ¿Qué tiene que ver lo contable con lo fiscal? Que no siempre nos han dicho que una cosa es lo financiero y otra cosa es lo fiscal. ¿Sí, no? Es más, yo me acuerdo de mis maestros ahí en la universidad que eso me decían. Una cosa es lo financiero, contable, etcétera, etcétera, para toma de decisiones, y otra cosa es la contabilidad fiscal. Pero resulta que cuando nos enseñaron a hacer nuestro catálogo de cuentas, decían, y pones una cuenta que se llame no deducibles. Adiós. ¿Y esa cuenta qué? Que no, aunque sea no deducible, tiene que ser un gasto de venta, un gasto de administración, un gasto de producción, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente la costumbre en nuestro país estriba en que toda nuestra contabilidad financiera, por decirle de alguna manera, la hacemos fiscal. Por eso viene a traer una revolución completa la creación de la e-conta o la contabilidad electrónica. Y en su caso, el buzón tributario, porque eso es lo que es, un abuzón. ¿Si es un abuzón o no? Entonces, esto es lo que trajo consigo el 2014, y ahorita ya estamos en 2015, pero pues de lleno aún no entran todas las disposiciones relacionadas al 2014. ¿Por qué? Porque inclusive, si ustedes leen su Código Fiscal de la Federación, ¿cuándo entró en vigor? ¿El primero de qué? El Código. El Código Fiscal de la Federación, ¿cuándo entró en vigor? ¿Cuándo entran en vigor las disposiciones fiscales? El PRI, no el partido político, ¿no? El PRIM, el 1 de enero de cada año. Entonces, ¿cuándo entró en vigor en realidad el Código Fiscal de la Federación? El 1 de enero del 2014. ¿Y cómo dice el artículo 28 que tenemos que hacer nuestra contabilidad? Electrónica. Pero nos dijeron, nomás que sabes que ahorita no te preocupes, todavía no la vas a enviar. Y yo les pregunto a ustedes, por esa cuestión de que no la tienen que enviar, ¿no están haciendo contabilidad? Claro que sí. Muchas personas piensan
que por las prórrogas que se han dado en estos esquemas, pues no tienen que generar contabilidad. Por ejemplo, las personas que son de honorarios, personas físicas de honorarios. ¿Se acuerdan cómo se llevaba la contabilidad fiscal antes de la publicación de esta reforma? Simplificada. O sea, un libro de ingresos y un libro de egresos determinaban el impuesto y esa era su contabilidad. Y muchos se quedaron con esa idea, pues sigue siendo simplificada. Pero no, ahorita cuando veamos las disposiciones o cuando empecemos a navegar en las disposiciones, en realidad la ley del impuesto sobre la renta me dice que tiene que llevar, por decirlo de alguna forma, contabilidad formal. O sea, que tiene que hacer conciliaciones, o sea, que tiene que generar un estado de resultados, que tiene que generar un balance, etcétera, 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 etcétera. Que a través de disposiciones de la resolución miscelánea me dé cierta facilidad. Bueno, dijo la nana Goya, esa es otra historia. Entonces, esto deriva, pues precisamente en lo que es la fiscalización digital, que es lo que ahorita está de moda. ¿Sí está de moda o no está de moda? ¿Y por qué está de moda? ¿Quién la puso de moda? ¿El SAT la puso de moda? ¿O nosotros? Que no hasta antes de la publicación del 2014 ya presentaban declaraciones electrónicas? ¿Que no contestaban requerimientos electrónicamente? ¿Que no solicitaban devoluciones electrónicamente? ¿Compensaciones electrónicamente? ¿Se inscribían electrónicamente inclusive? ¿Cómo llevaban su contabilidad? ¿A poco todavía hacían sus hojotas verdes de esas tabulares? Las hacían en un software, ¿no? El asunto aquí estriba en que ahora la autoridad le está dando, ¿cómo decirlo? Vida fiscal a este ladrillo. Y yo sé que ustedes se lo saben, pues se los enseñaron desde la escuela. Ustedes saben todas las NIFAS, ¿verdad? Es más, tan actualizados están que ya se saben las reformas para el 2015 de las NIFAS. Yo sé que están preocupadísimos por las NIF, no tanto por la cuestión fiscal. Están preocupados. ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¿Ya se murió? ¿Ya ni cómo? Pero bueno. Obligación de llevar contabilidad. ¿Qué es lo que nos deriva la obligación de llevar contabilidad o qué ordenamiento nos genera la obligación de llevar contabilidad? Si soy comerciante, ¿quién? La Ley Federal del Trabajo. El Código Fiscal de la Federación. No. El Código de Comercio. El Código de Comercio es una ley que nos dice en su artículo 16, que todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados, en su fracción tercera, a mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 33. ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 33? Están obligados a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Podrán llevar mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor acomoden a las características particulares del negocio. ¿Qué significa eso?
es letra muerta. Digo, porque esto también también es una ley, ¿no? Como el Código Fiscal de la Federación. El sistema de registro que se emplee se deberá llevar debidamente encuadernados, empastados y foliados el libro mayor y en su caso, y en el caso, perdón, de las personas morales, el libro o libros de actas. Fíjense, aquí ya estamos hablando de un libro de contabilidad, el libro mayor. ¿Y cuál es el libro mayor? ¿Sí se acuerdan cuál es el libro mayor? O ahora que lo hacen en su software, ya hasta el libro mayor le perdieron la pista. Y al libro diario. Pero fíjense la cuestión aquí, que dice que tiene que estar impreso, ¿no? En ningún momento nos habla de cuestiones digitales. Entonces, ¿qué significa? Que el código está trazado en noticias. ¿O qué pasa? ¿A quién le tengo que hacer caso? ¿Al Código de Comercio o al Código Fiscal de la Federación? Yo me dedico a vender chicles, soy comerciante. ¿Tengo la obligación de llevar contabilidad? Sí. Ah, pero resulta que soy RIF. ¿Tengo la obligación de llevar contabilidad? Sí. Ah, pero es en mis cuentas, es muy fácil. Ah, digo, ¿y el Código de Comercio qué? ¿Que no el Código de Comercio me dice que tengo que hacer un libro mayor que esté foliado, empastado, encuadernado y todo el show? La encuadernación de estos libros podrá hacerse a posteriori, dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio, sin perjuicio de los requisitos especiales que establezcan las leyes y reglamentos fiscales. ¿Qué es lo que nos está diciendo este párrafo? ¿O por qué hasta después del tercer mes? ¿Cuándo presentamos la declaración anual? ¿Y las personas físicas? ¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué no dicen tercer mes para las personas morales y cuarto mes personas físicas? Digo, ¿no? ¿Y si soy RIF? Pues ni presento declaración anual. Ojo con esto. Sin perjuicio de los requisitos especiales que establezcan las leyes y reglamentos fiscales. Aquí le está dando vida, es pregunta, Aquí en esta pequeña oración le está dando vida a la cuestión fiscal, la está atrayendo al Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? ¿O no? ¿O quién sabe? ¿Y este punto y coma qué? No sirve. Aquí hay un punto y coma. Estamos hablando de que se tiene que generar la encuadernación. Se puede generar con posterioridad, pero eso no significa que no tengan que presentar sus declaraciones, en pocas y resumidas palabras. Pero no tiene nada que ver con la cuestión de la contabilidad fiscal, si ustedes se fijan. ¿O sí? Aquí hay que estar muy atentos a leer las cuestiones, pero no leerlas de corridito como nos enseñaron en la primaria, sino tranquilitos porque vamos deprisa. ¿Para qué? Para poder analizarlas. Porque si no las analizamos, pues nos vamos a ir como el borras. Entonces, si se fijan, en realidad esta disposición, esta parte no significa que le esté dando vida a la contabilidad electrónica,
Nada más está diciendo, en pocas y resumidas palabras, que se pueden generar los libros, empastarlos, pero que no tiene nada que ver si presentas declaraciones o no presentas declaraciones. Hasta ahí. Dentro de la obligación de llevar contabilidad, ¿cuáles son los libros existentes y cuál es la mecánica de su utilización? ¿Cuáles son los libros existentes? El libro de Elías Lara, el libro de las NIF. No, esos no. De hecho, sí, esos son los libros existentes. Y ahorita vamos a ver que sí. O verán. O verán. Libro mayor. ¿Cuál otro? Libro diario. ¿Hay más? ¿No hay uno que es de inventarios? Etcétera. El número de libros que haya. ¿Sí? Aquí el asunto es de que la disposición fiscal en su momento me habla de esos dos libros. Y ahorita vamos a ver si en realidad aplican o no aplican. Sistemas contables. ¿Cuáles son los sistemas contables? El COI, el Compact E, el ASP, ¿no, verdad? Bueno, sí, sí son sistemas contables, pero eso es un software. Ya hasta me salió suave. Software. ¿Cuáles son los sistemas contables? Analítico. Perpetuos global. ¿Y cuál es la diferencia, dijo Juan Graviel, entre esos tres? Prácticamente cómo llevamos el manejo de los inventarios. ¿Sí o sí? Ahora yo les pregunto, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, ¿cuál es el sistema contable que tenemos que manejar? Inventarios perpetuos. ¿Y eso dónde dice? Pues en la ley del impuesto sobre la renta. Pues sí, pero ¿en qué artículo? Ah, pues en el 70 y córrele. En las obligaciones de las personas morales. Si mal no recuerdo, creo que es el 76. Ahí nos dice que debemos de llevar un sistema contable de inventarios perpetuos. Y yo les pregunto ahora a ustedes, en este sistema de inventarios perpetuos, ¿cuáles cuentas contables utilizamos? ¿Cómo se llaman las cuentas? Almacén. Llevamos un almacén y llevamos una cuenta de compras. ¿Sí? Costo de ventas. Nada más esas dos cuentas. En ningún momento el sistema de inventarios perpetuos, como me lo enseñaron en la escuela, porque en realidad es como nos lo enseñaron en la escuela. Si ustedes lo buscan en el ladrillo, no lo van a encontrar. En el ladrillo no habla de sistemas de contabilidad. Entonces, ¿quién le dio vida al sistema de inventarios perpetuos? Al sistema analítico y al sistema global. Eli. En Conta 1 y en Conta 2. Elías Lara fue el que se los enseñó.
Entonces, Elías Lara se sube a cuestión de ley. Pasó a través de la Cámara de Diputados y de Senadores. No, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué la ley del impuesto sobre la renta nos habla sobre un sistema de contabilidad sobre inventarios perpetuos? ¿O en qué parte de las disposiciones fiscales nos dice que son inventarios perpetuos? ¿O ustedes por qué lo aplican? ¿Quién les dijo? Pues Eli. Pues sí, yo sé que Eli les dijo. Pero Eli ni es legislador, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué cosas, no? Digo, porque si nos vamos a ir a todo lo que nos diga el SAT, pues imagínense. Si el SAT les dice, a ver, tírense por ahí, al cabo ahorita está lloviendo y con el agua no les va a pasar nada. El sistema analítico, ¿qué cuentas utiliza o qué cuentas de inventarios sí, pues utiliza? Una que se llama inventario inicial, compras, gastos de compras e inventario final. ¿Sí, no? Más hasta la fórmula no la sabemos para determinar el costo de venta. ¿Sí o no? Y yo sé que sí se la saben, pues cada año la ponen en su declaración anual. ¿A poco no? Es más, hasta allá del costo, saben cómo sacar el inventario y las compras y todo el rollo. Entonces, ¿por qué la autoridad me pide esas cuentas cuando a través de las obligaciones me dice que tengo que llevar un sistema de inventarios perpetuos? No, y la cuestión es que todos le hacemos caso. ¿Qué cosas, no? No se agüite, no los estoy regañando. Ahora yo les pregunto, ¿el libro mayor y el libro diario están en el ladrillo? ¿Quién lo ha visto en el ladrillo? Yo no. ¿El sistema analítico, el de inventarios perpetuos y el global está en el ladrillo? No, tampoco. ¿Cuál es el método de evaluación de inventarios que existe? ¿Webs? ¿Sí les voy a aventar con el ladrillo? Fíjense que ya no existe. PEPS, promedio, detallisto, identificado, y párenle de contar. Y estos sí aparecen en el ladrillo. Eso sí aparecen. Entonces, todo lo que estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo mal? No. ¿Por qué lo voy a estar haciendo mal? Porque acuérdense que la costumbre es más fuerte que el amor. ¿Y a poco no lo hacen por costumbre? El asunto es que así nos lo enseñaron en la escuela. ¿Y quién nos lo enseñó? La maestra Juanita, que era todo dar. Cada fin de semana hacía fiestas. Nos lo enseñó Eli. Elías Lara nos lo enseñó. Entonces, muchas de estas cuestiones que estamos viendo ahorita como preámbulo
las está adoptando la autoridad como parte de la legislación. Pero si ustedes leen la ley del impuesto sobre la renta, en ningún lado dice. Si ustedes leen el Código Fiscal de la Federación, menos. Si ustedes leen la resolución miscelánea fiscal, pues hace mención, pero no me dice qué es. Si ustedes leen los reglamentos, tampoco. Y aquí la cuestión estriba en cuál es la jerarquización tributaria que existe en nuestro país. Y con esto siempre hay que iniciar cualquier análisis que hagamos de disposiciones fiscales. Porque hay que saber qué fue primero, si el huevo o la gallina que cruzó el camino. ¿Y qué va primero? La Constitución. ¿En qué artículo? 31 fracción cuarta. ¿Y qué nos dice el 31 fracción cuarta? Es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público de todo el gobierno de la manera proporcional y equitativa que las leyes lo dispongan. Principios constitucionales de los impuestos están ahí en ese artículo 31 fracción cuarta. ¿Sí? ¿Cuáles principios? Principio de proporcionalidad y equidad, principio de legalidad, etcétera, 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 etcétera. Quiero poner clase de abogacía. ¿Sí? Esto es básicamente nomás para tomar en cuenta las cuestiones que ahorita vamos a empezar a analizar en la ley, en la resolución miscelánea, en el reglamento. ¿Sí? Posteriormente la Constitución, ¿qué va? ¿Qué irá? ¿Qué? ¿Qué dijeron, perdón? No tengan miedo, hombre. Al cabo no los voy a reprobar, pues si no estamos en clase. Los trata. ¿Y por qué los tratados internacionales? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para evitar la doble tributación. Y luego después de los tratados internacionales, ¿qué va? Las leyes. La Ley Federal del Trabajo. La Ley de Sociedades Mercantiles. El Código Civil. ¿Esas van? Pues ¿de qué estamos hablando? Leyes fiscales. O sea, ISR, LIVA, LIEPS, etcétera, etcétera, etcétera. Después, ¿qué irá? El código. ¿Y el código no irá antes de las leyes? ¿O va después de las leyes? ¿O va sobre las leyes? ¿Cuál es la jerarquía del código? Arriba de las leyes. ¿Y por qué arriba de las leyes y por qué abajo de las leyes? Porque unas personas dicen, ahora sí como la chimoltrufia, cuando digo una cosa digo otra. Hay cosas que ni qué.
Por ejemplo, en la contabilidad electrónica. ¿Qué es el Código Fiscal de la Federación? Son disposiciones fiscales que le aplican a todas las leyes fiscales. Entonces, si el código le aplica a todas las leyes fiscales, ¿va por encima? Les pregunta. ¿Sí o no? Pero algunas personas aseveran, oye, pero el código no me da los 4 elementos de los impuestos. ¿Qué son? El sujeto, el objeto, la base y la tasa o la tarifa. Entonces dicen, pero si no existieran las leyes específicas, pues no existiría el código. ¿Quién le daría vida? Pero otros dicen, oye, pero son disposiciones que le aplican a todas las leyes. Entonces, ¿quién va primero? ¿Las leyes específicas o el código? Esa es la cuestión. ¿Qué opinan ustedes? De acuerdo a la mentira que les acabo de contar. ¿Quién dice que va arriba el código? Nadie. Entonces supongo que todos dicen que va abajo el código. ¿Sí? Son cuestiones de enfoque. ¿Por qué? Porque que esté arriba o que esté abajo, pues cada uno tiene sus argumentos. Si ustedes me preguntan a mí si va el código arriba o va abajo, yo digo que el código va abajo. ¿Por qué? Por la cuestión que les acabo de explicar. Ese es mi muy particular punto de vista. Ustedes pueden hacer su particular punto de vista. Ustedes no como los borregos, no sigan al que trae la campanita. No. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a análisis que le hagan a las disposiciones fiscales en lo particular. ¿Sí? Es más, no vamos a pelearnos. Para estos efectos, está aquí el código. Es nomás para reflejarlo. ¿Sí? Ya en su momento, cuando ustedes empiecen a litigar o cosas así por el estilo, pues ahí sí ya van a tener que determinar un juicio específico con su fundamento de dónde va el código, si arriba o abajo. Yo ya les di mi muy particular punto de vista. ¿Sí? Entonces, y luego después de eso, ¿qué va? Reglamentos. Y luego, bueno, ¿y qué son los reglamentos? De hecho, aquí nos faltó una. Nadie me dijo. La ley de ingresos de la federación. Porque si no, pues no hay impuestos. ¿Qué es la ley de ingresos de la federación? Un catálogo de ingresos contributivos y no contributivos que va a recibir el gobierno en un ejercicio específico. Prácticamente eso es lo que es la ley de ingresos de la federación. Entonces, la ley de ingresos de la federación me dice cuánto va a recibir por impuesto sobre la renta, cuánto por impuesto al valor agregado, cuánto por impuesto sobre automóviles nuevos, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, después de los reglamentos, ¿qué va? Ya no hay nada más. Hasta ahí llegamos. ¿Y van abajo? ¿O van en este nivel? ¿Quién emite las reglas de resolución miscelánea? ¿La Cámara de Diputados? El SAT. ¿Y el SAT de quién depende? ¿De la Cámara de Diputados? No. De la Secretaría de Hacienda. ¿Y el secretario de Hacienda que le quedó a toda dar la reforma? ¿A quién le rinde cuentas? Al Ejecutivo. Entonces, si nosotros nos vamos de nueva cuenta a la Constitución en el artículo 89, fracción primera,
ahí es donde está estipulada la facultad reglamentaria del Ejecutivo. ¿Y qué es la facultad reglamentaria? Generar reglamentos o disposiciones que ayuden al cumplimiento de las disposiciones de la propia ley. Entonces, como los reglamentos no vienen de la Cámara de Diputados ni de la Cámara de Senadores, mucho menos del Poder Judicial, ¿de dónde provienen? Del Ejecutivo. El Ejecutivo es el que los elabora y los publica en su caso. ¿A través de qué? A través del artículo 89, fracción primera de la Constitución. Entonces, la resolución miscelánea fiscal, las facilidades administrativas, y cualquier cuestión reglamentaria, las reglas de carácter general, ¿sí? Son esas. ¿Sí saben que son las facilidades administrativas? ¿Sí? ¿Todos saben qué son las facilidades administrativas? ¿Todos? Pues es que nomás él me contesta. Supongo que sí, todos la saben. Si no la saben, para decirles qué son. Pero si ya todos lo saben, pues ¿para qué se los digo? ¿Sí se la saben todos? ¿Alguien no se la sabe? Pues yo que de todas formas se las quiero decir, dígame a alguien que no se la sabe. No, no se crea. Las facilidades administrativas son disposiciones que se publican de forma anual, como la resolución miscelánea fiscal, pero que van enfocadas a ciertos sectores, básicamente al sector primario y de autotransporte. Entonces, esas facilidades administrativas traen, como su nombre lo dice, facilidades para esos sectores. Si ustedes llevan alguna empresa de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, de autotransporte, etcétera, etcétera, coordinados, y todo lo que se le parezca, pues váyanse a las facilidades administrativas. Ahí van a encontrar muchas cosas muy interesantes que les van a ayudar al cumplimiento adecuado de sus obligaciones fiscales, ¿sí? Sobre todo en cuestión de facilidades, por ejemplo, de comprobar. Por ejemplo, una facilidad administrativa es de que a los trabajadores del campo, pensé que eran muchas, nomás es una, que a los trabajadores del campo no les tienen que hacer tanto rollo de hacer una nómina, etcétera, etcétera. Nomás con que le retengan X porcentaje, que tengan un convenio con el Seguro Social, es más que suficiente para que lo hagan deducir. ¿Sí? Por decirles un ejemplo. Nos llegó aquí una pregunta de Tapachula, Chiapas. Dice, para las personas físicas, actividades empresariales y profesionales, así como arrendamiento que deben hacer para el uso de mis cuentas y no están obligados al envío de la contabilidad electrónica. Bueno, ahorita vamos a ver esa cuestión. Me voy a adelantar un poquito. Simplemente registrar sus operaciones en mis cuentas. Así de simple y de sencillo. ¿Y cómo le hacen para registrar sus operaciones? Pues nada más entran a mis cuentas, registran sus ingresos, registran sus gastos y se acabó. Pero dice la resolución miscelánea que eso se registran en automático. Entonces, ¿ya están cumpliendo con la obligación del envío de la contabilidad electrónica a ellos? Porque en ningún lado le tengo que avisar a la autoridad, oye, estoy optando por. ¿O sí? ¿Dónde dice? ¿No, verdad? Entonces se supone que ya están cumpliendo, ¿no? Aurelio Martínez nos dice, es necesario que dentro de los libros de actas se deba registrar o asentar las utilidades obtenidas en un ejercicio fiscal, el reparto de la PTU, la enajenación de activos e inversiones de los activos fijos, etcétera, etcétera. Bueno, lo que va relacionado a lo que es
la utilidad o los estados financieros aprobados que traen consigo toda esta información y que a su vez en las notas ya los traen, pues no es necesario que se plasmen las actas. Para esto pues hay que remitirnos a las leyes mercantiles específicas. Entonces, si se fijan, la contabilidad no únicamente es fiscal, sino hay que ver todo un entorno completo, por decirlo de alguna manera, una cuestión de derecho corporativo para cumplir con disposiciones no únicamente fiscales. Hay disposiciones que son de otras legislaciones que en su momento afectan o benefician la parte fiscal como tal, que ahorita también más adelante vamos a empezar a ver esas situaciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Como que está haciendo mucha la calor, o yo soy el que tengo la calor. ¿Sí está haciendo, verdad? Si quieren abrir las ventanas, al cabo ya... Ah, no, todavía está ahí medio lloviendo, poquito. ¿Sí entra el agua ahí? No, ¿verdad? Al cabo no se despintan, hombre. Bueno. Ahora bien, si ustedes consultan el Código de Comercio, dentro del Código de Comercio, ¿qué es lo que nos obligaba a hacer? Libro mayor y libros de actas, cuando somos personas morales. Y dentro del libro mayor, sí nos establece qué es el libro mayor, el propio Código de Comercio. Y nos dice, el libro de mayor se deberán anotar como mínimo y por lo menos una vez al mes los nombres o designaciones de las cuentas de la contabilidad, o sea, todas las cuentas, bancos, almacén, clientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuenta su saldo al final del periodo de registro inmediato anterior, o sea, el saldo inicial, los movimientos de ese periodo y el saldo final. Podrán llevarse mayores particulares por oficina, segmento de actividad o cualquier otra clasificación, pero en todos los casos deberá existir un mayor general en que se contendrá todas las operaciones de la entidad. Esto es el libro mayor. Y ahorita que estoy viendo esto, me acordé que no terminamos esta cosa. Y después de esto, ¿qué sigue? Ya hasta ahí queda. Por ejemplo, los decretos podría decirse que están aquí mismo. Al fin de cuentas, vienen por parte del Ejecutivo. Circulares, criterios. Vinculativos y no vinculativos. ¿Sí saben qué es eso? ¿No? Ni yo. No, no se crean. Son criterios que emite la propia autoridad. ¿Sí? Y después de los criterios y circulares, ¿qué otra cuestión afecta el derecho fiscal? Bueno, no afecta, sino es parte del derecho fiscal. Código Civil Federal, el derecho común. Por ejemplo, ustedes en la ley del impuesto sobre la renta, ¿dónde han visto cómo dice que prescribe un pagaré? ¿A qué tiempo prescribe un pagaré? Pero en la ley del impuesto sobre la renta no lo dice. No. En el reglamento, menos. En la miscelánea, tampoco. Entonces nos tenemos que remitir a el derecho común, que es ahí donde está el Código de Comercio, la Ley Federal del Trabajo, bla, 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 bla. ¿Sí? Eso es el derecho común. Las jurisprudencias
Se les da categoría de ley cuando ya se emiten. ¿Por qué? Porque las jurisprudencias, por lo regular, se emiten en base a una disposición en particular, que los particulares están en desacuerdo, etcétera, etcétera. Entonces se emiten las disposiciones en materia de esa disposición, y por la cuestión de las 5 veces se genera la jurisprudencia y se le da categoría de ley como tal. Así es. Uno es lo que sí debo hacer y lo que no debo hacer. Así es, que es indebido, pero es, más bien, que no le gusta al SAT. Así de en pocas y resumidas palabras. Por ejemplo, una disposición de criterio no vinculativo. Los automóviles, ¿hasta cuánto se deducen? 130,000. ¿Sí? ¿Y cómo nos dice la deducción de inversiones que lo debemos de aplicar? ¿Qué no nos dice? Al monto original de la inversión le aplicarás el % máximo autorizado y te da tu deducción. Bueno, la actualizas y te da tu deducción. Y si yo compro un carro que me cuesta 1,000,000 de pesos, un meshito, ¿podría hacer eso? Fíjense la pregunta, ¿eh? Yo todavía no estoy diciendo que si lo puedo deducir. ¿Puedes hacer eso? Ojo, la disposición que me dice, los automóviles son parcialmente deducibles. Y la letra dice, hasta 130,000 pesos. ¿Ah? En ese año deduzco 130,000 pesos. Lo otro no lo deduzco, porque es más de 130,000. No crea que ando fumando esa cosa verde, nada por el estilo, ¿eh? Ah. ¿En automóviles también? Ajá. No, no lo está aceptando. Pues no le gusta. Es la parte que estábamos hablando sobre los... Dice la autoridad que a este le tengo que multiplicar por el 25%. Y esta es la parte deducible. Pero no, que no la ley me dice que al monto original de la inversión le aplico el porcentaje de deducción máxima sin exceder los 130,000. Aquí yo no estoy excediendo 130,000. ¿Qué cosas? Pero esa es otra historia, dijo la nana Goya. Volvamos a la contabilidad electrónica. Y yo sé que ustedes todavía se acuerdan de contabilidad 1. Y vamos a empezar a hacer nuestro libro mayor y nuestro libro diario. Sobre estos pequeños asientos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para hacer nuestro libro mayor? ¿Qué es lo que nos dijo ahorita el código? Tengo que poner la asignación de la cuenta. Entonces, bancos. Mi saldo inicial de 100 pesos. Y luego, almacén. Mi saldo inicial de 200 pesotes. Clientes. Clientes. 50 pesotes.
proveedores. Vamos a suponer que este es el debe y el haber. 50. Y capital. 300. Cargos, abonos y saldos. ¿Sí? Pero para hacer mi libro mayor, tengo que hacer primero mi libro diario, ¿no?